Queridos radioescuchas, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa María G. Frías Medina, la voz de la memoria desde Houston, Texas. Gracias por sintonizar esta mañana Hidalguense Radio y Televisión. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Houston, desde la base México, mi patria amada. Sean bienvenidos a mi programa radial número 3. Quiero esta mañana dedicar unos minutos a dar un saludo especialmente a nuestra comunidad hermana en Venezuela. Quiero decirles que nos unimos a ustedes para decirles que les queremos, les amamos mucho, que oramos para que ustedes puedan encontrar el consuelo, la fortaleza y la esperanza en estos momentos de dificultad. Deseamos que sientan que desde México les amamos y rogamos que este momento difícil que están viviendo como país pase pronto. Un abrazo grande de sus compatriotas, nosotros los mexicanos, desde el extranjero y desde la base nacional. Bueno, querida audiencia, como ustedes saben, soy María Frías Medina. Estoy muy contenta de estar esta mañana transmitiendo para Hidalgo, México y otros países del mundo. Muchos de ustedes saben que soy mexicana y locutora, y es un verdadero privilegio acompañarles en este espacio donde la literatura, la memoria y las historias de vida encuentran un lugar para ser escuchadas. Antes de dar comienzo a este programa, deseo indicarles que vamos a tener abierta la cabina también, como de costumbre, para que ustedes puedan comunicarse, si es su deseo. Pueden comunicarse si están en Estados Unidos y Puerto Rico a través de WhatsApp, marcando la clave helada 01152, y el teléfono es 775-152-1639. Voy a repetir, 01152-775-152-1639. Si está usted marcando de la República Mexicana, puede marcar 775-152-1639. Si es en otro país de América Latina u otro país que no sea hispanohablante, puede marcar con la clave helada del país, y el teléfono con clave helada es 52-775-152-1639. Con gusto recibiremos sus saludos, comentarios y reflexiones y los mencionaremos en un momento durante el programa. Bueno, pues hoy es un día muy especial, queridos radioescuchas. Muchas personas me han preguntado quiénes van a estar presentes. Hace aproximadamente un mes tuve una plática muy personal con una persona de YouTube que me invitó en su canal de Congreso Social, y algo importante, que hizo una pregunta muy interesante: ¿dónde está el niño de la historia? ¿Por qué no hablamos del niño de la historia? Aunque tenemos una idea que hay una niña, pero no sabemos nada del niño. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a ese niño de la historia, que él nos narre en su propia experiencia algunas preguntas que el público quiere saber de él, y por eso es que estamos aquí reunidos. Antes de pasar a mis invitados y darles la bienvenida, quiero indicarles que ustedes pueden comprar mi libro o el libro suyo de Río de Grava Negra a través de Amazon. Si por alguna razón no hubiera distribución en su país, por favor contáctenme a mi correo electrónico. Es m de mamá, fría, me@gmail.com. Con gusto les orientaremos para que ustedes puedan adquirir su ejemplar. Muy bien, solamente como recordatorio a mis invitados, les recuerdo que puedan tener sus celulares apagados, para que así podamos tener una transmisión limpia esta mañana. Muy bien, entonces el día de hoy tendremos este programa irrepetible. Miren lo que estoy mencionando, irrepetible. 3 destinos. Los hijos de Gustavo y Margarita están unidos por vez primera en una onda radial. Es un honor encontrarnos juntos, porque cada uno tenemos un destino distinto. Mi hermano está viviendo en México, mi hermana está viviendo en Europa y yo estoy viviendo en Estados Unidos. No siempre tenemos el honor de vernos, ni con frecuencia, ni estar juntos en un punto. Y esta noche, esta tarde, esta mañana, estamos unidos en tiempo y espacio, sujetos a una memoria que los 3 compartimos, y ahora lo compartiremos con ustedes.
Gracias, amados hermanos, por estar aquí esta mañana conmigo en este programa. Estoy muy feliz de que estemos juntos, los niños de la historia. Y voy a abrir el micrófono para que podamos conocer a estos niños convertidos en adultos. Y deseo que ustedes puedan compartir con ustedes este viaje, pero primero quiero que se presenten. Quiero que ustedes puedan platicarnos de ustedes. Y antes de que empiece el micrófono mi hermano, quiero indicarles que en febrero de este año se dio el lanzamiento del libro de Río de Grava Negra en Ciudad de México, y como parte de mi introducción, ese día yo dije que habíamos roto, mis hermanos y yo, un sello de silencio. Y me gustaría que mis hermanos compartieran, después de que termine su introducción, como respuesta a esta pregunta: ¿por qué ese día nosotros como familia rompimos el silencio? Nuevamente, la pregunta se contesta al final, y queremos primero conocerlos, y después de que ustedes se presenten, nos indiquen por qué rompimos el silencio. Y nuevamente les recuerdo que una vez que termine su participación, por favor apaguen su micrófono para que podamos escuchar a los demás participantes. Cedo el tiempo a mi hermano Jesús para que se presente ante la audiencia. Estoy emocionado, perdón. Antes que otra cosa, quiero mandar un abrazo, mi solidaridad con Venezuela. Nosotros ya hemos pasado por muchos temblores. Me tocó estar en el del 85 como voluntario y es impresionante. Así que en sus casas, en donde quiera que estén, le debemos una oración, una plegaria a Dios para que reconforte sus corazones, sus almas, y puedan salir de este gran problema. Así que mi solidaridad y el abrazo a los venezolanos, y pues ayudemos en lo poco, en lo mucho que tengamos. Bueno, diciendo esto, mi nombre es Jesús Porfirio Frías Medina, vivo en la ciudad de León, Guanajuato, México. Ya subí al 6º piso, soy un poquito payaso, pero es parte de mi vida. El 6º piso son 61 años, y bueno, estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran preguntar y saber. Con todo gusto les podemos contestar. Así que sean bienvenidos a esta plática entre amigos. Y hermano, por favor, ¿podrías comentar a la audiencia de qué manera en febrero, cuando nos reunimos en Ciudad de México, nosotros como hermanos o como familia rompimos ese silencio? Y recuerda que cuando termine tu participación puedes apagar tu micrófono. Gracias. Bueno, yo creo que a partir de que mi hermana Lupita decidió escribir parte de nuestra historia, parte de su historia, parte de la historia de mi madre y de mi padre, y que mucha gente conociera cómo es una familia mexicana, separada por algunas circunstancias, como mi padre ser un luchador social y que dejó todo a cargo de mi madre, una extraordinaria mujer que nos sacó adelante. Ese es parte del principio. Así que si se me quiebra la voz son por recuerdos y por la emoción de reencontrarme con mis hermanas por este medio. Gracias, hermano. Les quiero decir algo, querida audiencia. Este momento, como ya les mencioné, va a ser un momento muy íntimo. Yo les he autorizado a mis hermanos que sí, se vale llorar. Vamos a haber momentos muy intensos en esta reunión familiar. Agradezco mucho a Elguense Radio Televisión que nos haya dado este espacio familiar, íntimo. Pero es cierto lo que dijo mi hermano. Somos una familia más de muchas que han perdido a una figura paterna. Puede ser mamá o puede ser papá.
En este caso, nuestra ruptura viene de un evento social que sucedió en México el 2 de octubre de 1968, la masacre de Tlatelolco, y no es que mi padre haya muerto en la masacre, era un líder del movimiento social, y él tuvo que pasar toda una serie de situaciones para no estar con nosotros. Así que eso lo sabrán en el libro de Grava Negra, y tendremos otra reunión el 4 de julio, donde va a ser dedicado solamente a hablar de papá. ¿Dónde está papá? ¿Ok? Muchísimas gracias, hermano. Entonces, si tú quieres apagar tu micrófono para que podamos pasar con nuestra siguiente invitada, entonces solamente ponle off a tu micrófono, y entonces pasamos ahora a mi hermana Eloísa. Adelante, Eloísa, ¿puedes por favor hablarnos de ti y después contestar la pregunta de por qué se rompió ese sello familiar? Con todo gusto, querida hermana, querida Lupita, como siempre te he dicho. Hermano, un abrazo desde España. Un abrazo a los venezolanos. Mi esposo es venezolano. Afortunadamente toda la familia por parte de él es también. Y una solidaridad fuerte a todos los venezolanos. Mi nombre es Eloísa Frías Medina. Soy la menor de los 3 hermanos. La peque, la negra o la negrita, como me dice mi hermano. Bueno, vivo en Valencia, España, y soy decoradora de interiores. Llegué hace 5 años, estoy contenta, extraño mi México, extraño nuestra cultura, nuestra comida, nuestra solidaridad, pero bueno, no hay cambio que no nos haga crecer y nos haga mejorar. Con respecto a tu pregunta, Lupita, sin duda, ese día que presentaste el libro, que por supuesto estuvimos ahí, fue un cúmulo de emociones, porque inclusive yo descubrí algo que había cargado durante muchos años, y yo lo quiero compartir hoy, que el tener secretos, todas las familias, y más las mexicanas, por tradición, por las razones que sea, cargamos con secretos familiares, y esos secretos los cargamos, y esa carga pesa mucho porque en el inter, cuando uno es pequeño y adulto y más adulto, no entiende muchas de las cosas que se guardaron. En nuestro caso, personalmente, yo crecí teniendo un resentimiento fuerte hacia mi padre, porque para mí él fue el que nos abandonó. Cuando mi hermana hizo toda esta escritura de memoria familiar, pude comprender que de alguna manera nos había puesto a salvo. ¿Y por qué a salvo? Porque era perseguido por el gobierno, se tuvo que cambiar el nombre y lo tuvieron que ocultar muchos años. Así que yo nací en el 69, poquitito antes de que él viviera todo esto, y sí les quiero compartir que cuando mi hermana compartió esto públicamente, yo me liberé. Y principalmente porque ya no es un secreto de familia o una historia guardada que no se podía hablar de política en casa. Y no es que estuviera prohibido, simplemente no se hablaba. Y es una historia que ya no nos pertenece, es un secreto que ya es público. Y si bien es cierto que al principio, como yo lo compartí en la presentación del libro, me sentía desnuda en términos de que ya no es algo que nos pertenece como familia, sino que ya es de conocimiento público, la verdad es que me liberé. Así que hoy te agradezco, hermana, esa valentía y esas ganas de sacar, de liberarnos, y de liberar y también de traer la memoria de dónde venimos, de quiénes somos, porque eso sin duda nos hace crecer y ser mejores personas. Y lo has dicho, o sea, no podemos olvidarnos de nuestra raíz. Yo que tengo la oportunidad de vivir en Europa, orgullosamente mexicana, y lo grito a todos vientos, soy mexicana, y mi hija también está feliz de decirlo, ¿no? Somos mexicanos y amamos México. Gracias, hermana. De verdad, tu determinación de defender quién eres me impresiona. Es algo que lo traemos por herencia. Mi abuelo
Porfirio, un soldado de la Revolución Mexicana. Somos hijos de la Revolución, nosotros tres somos hijos de la Revolución, y lo tenemos como testimonio, porque él nos narraba sus historias. Somos hijos del 68, literalmente lo somos, porque nuestro padre fue un líder del movimiento social, y también somos padres de la generación Z. Tenemos hijos que están atravesando en este momento esa crisis ahora en el siglo XX-XXI, con muchas limitaciones, igual que las anteriores décadas o pasadas revoluciones que ha habido en nuestro país. Yo quiero mencionarles algo muy importante que mencionó mi hermana. Ella durante toda su vida creció con un sentimiento equivocado, todos nosotros, porque nunca se nos habló de la historia de mi papá, ni dónde estaba, excepto cuando yo tenía 30 años. Yo tenía 30 años, puedo decir que vivía una vida totalmente despreocupada de la situación pasada, de la familia, de la política, de la historia, porque mamá así lo decidió, que nosotros no tuviéramos ningún vínculo con nada que tuviera que ver con movimientos sociales, ni siquiera para las noticias ni la política. Así que puedo decir con honestidad que crecimos muy apáticos hacia la política y no entendimos esa razón hasta ahora que ya somos adultos cercanos, como dice mi hermano, al tercer piso. Entonces, algo importante de esta situación, que la historia de Río de Grava Negra comienza justamente en la parte 2, después de que hablo de la historia de mis padres, de dónde vienen, por qué llegaron a la Ciudad de México, y empieza la historia en la parte 2. Y en esa parte 2 del Río de Grava Negra se llama Despertar, silencios que gritan. Hay un capítulo dedicado a esta parte. Cuando mi madre y yo nos reunimos en un apartamento en el que vivíamos en la calle de Gutenberg, nos acabamos de levantar, recuerdo perfectamente cómo era esa mañana. El apartamento daba hacia la avenida y teníamos una vista fabulosa, el sol penetrando la ventana, todo iluminaba la habitación. Y ahí en medio de ese ambiente familiar, mi mamá empieza a narrar su historia, su testimonio. Por eso es que es una memoria testimonial. La parte que ustedes van a ir viendo en el libro, en los capítulos, es que cuando papá se marcha, y ahí es donde empieza mi madre a narrar su dolor. ¿Cómo fue ese momento para ella? ¿Cómo fue que ella pidió a mi padre, quédate, no te vayas? Ustedes lo van a ver, es un capítulo muy intenso, hay una canción justamente de esa parte. Y algo que mamá estaba pasando cuando mi padre se marcha, se va a la marcha ese día, a la marcha del 2 de octubre, es que mi mamá estaba embarazada. Y a la persona que acaban de escuchar en este momento es esa niña. Es ese bebé que se estaba engendrando, recibiendo todo ese momento de tensión familiar y la pobreza que nos acompañó después de que papá se marchó. Mamá sola, con 2 niños pequeños, mi hermano grande y yo, siendo los receptores de toda esa situación, de esa tristeza de mamá, de ese momento. Eso fue una ruptura, una herida emocional muy grande, porque mamá se casó a los 26 años, no una edad no tradicional para México en esa época, y ella no se casó para separarse o para que su matrimonio se terminara. Ella se casó con ese anhelo de que su matrimonio pudiera preservarse, pudiera continuar a lo largo de la vida y envejecer con su esposo y poder tener unos hijos. Ese era el sueño de mi madre, tener sus hijos, una familia, estar juntos, comer juntos. Era un sueño que ella no lo tuvo, pero lo instó en nosotras. Pero hay muchas heridas que están en el camino y es muy difícil lograr una adaptación cuando hay dolor. Así que esa niña que nos acaba de hablar es esa niña que está hablando, que nos acaba de hablar. Y ella lleva el nombre de mi abuela. Que mi mamá, algunas personas piensan que no debemos colocarle los nombres de las personas que fallecieron a nuestros hijos, pero recuerden que esto es una cuestión cultural. Mi hermana lleva el nombre de mi abuela y yo llevo el nombre de la hermana de mi mamá, más aparte una metáfora. Así que hoy tengo una música que quiero compartir, porque quiero que ustedes se imaginen esa escena de mi madre en 1968,
lo que ella vivió, y está narrado en el libro, pero ahora ya lo convertí a música, para que sea más ambiental, más sensitivo, más puro el mensaje que quiero compartir. Así que voy a pedir a cabina que pueda, por favor, colocar a la audiencia Espejo y Lejanía, y voy a pedir a mis hermanos que puedan también tocar el link, el enlace de la radiodifusora para que puedan escuchar la música, y después apaguen nuevamente sus micrófonos y regresamos después de la canción. Este no es un receso, es simplemente escuchar la pieza musical y regresamos nuevamente al audio. Adelante, cabina, por favor, colocar la canción Espejo y Lejanía. Vamos a escucharla, querida audiencia. En mis entrañas germinaba la promesa de un hijo, y sobre mis hombros pesaba la vida de otros dos. Sintiéndome vulnerable ante el yermo de la ignorancia, busqué un puerto donde no naufragar y lo hallé en mis pequeños. Los encontré en un rincón, absortos en la ceremonia sagrada del juego, soberanos de una despreocupación que ignoraba el vendaval. En su pureza hallé un alivio fugaz, un rayo leve que disipó el quebranto y me deparó el vigor para sostenerme en pie. Para ahuyentar el torbellino, los estreché en un abrazo que era súplica y defensa. Ellos se aferraron a mi cuello, sanando las heridas abiertas de mi alma. En esa comunión acepté ser su único bastión, y ellos el archivo de mis razones. El río único, mi memoria sigue viva. El río único, me sostuvo en la herida. Tomé sus manos tiernas y los llevé hasta el lecho donde su padre se acogía. Los acosté a su lado bajo una manta ligera, con la frágil esperanza de que su inocencia silenciosa penetrara la fortaleza donde él se había recluido. Poco antes de las 2 de la tarde, él se irguió en el lecho y con precisión ajena a su naturaleza se apostó frente al espejo. Ajustó el cuello de la camisa, guardó el peine en el bolsillo, se ciñó la chaqueta y traspasó el dintel hacia lo incierto. No hubo ademanes de despedida, ni susurros, ni un último destello de lo que fuimos al cerrarse la puerta. Nuestro hogar enmudeció, rubricando la fonía que habitábamos desde tiempo atrás. Un temblor frío recorrió mi cuerpo mientras brotaba un manantial salado de angustia. No existía retorno posible a lo que un día soñamos. Ahogué el grito en mi garganta porque en mi vientre crecía una criatura. Supe con certeza que ese ser al nacer no conocería al hombre que le dio la vida. Un hombre sin rostro perdido en el vacío inmenso. Enjugué el llanto para proteger su serenidad pura en la tibieza de sus arrugas.
pregunta: mamá, ¿dónde está papá? Bajo el yugo de un secreto respondí: su papá regresará mañana. Sin certeza sostuve una fe sin fisuras, los alcé de sus manitas y los senté a la mesa, dejando que el ritual de la comida nos anclara al único que perduraría: el amor y el presente. El río único, mi memoria sigue viva. El río único, me sostuvo en la herida. Así concluía ella su verdad y yo la recibí con las manos abiertas, dejando que la brisa se colmara del murmullo de lo vivido. Hoy comprendo que no fluyen dos ríos, sino un solo cauce indisoluble. Hecho. Querida audiencia, sin duda han escuchado la letra de esta canción que se encuentra escrito en las páginas 93 al 95 de mi libro de Río de Grava Negra. Es un fragmento original de esta historia y pueden saber que es una historia muy dolorosa, muy triste. Es una de las historias que se vivieron en 1968. Un ambiente de una habitación, una madre que apenas comenzaba su vida familiar, 3 niños, 2 jugando en una esquina, un bebé en el vientre, un padre con anhelos de querer lograr un México mejor, envueltos en un periodo histórico que se llamó negro, porque fue lo que sucedió. Estábamos viviendo una guerra sucia que duró de los 60, 70 hasta terminados los 80, 3 décadas, donde las desapariciones, el asesinato, el silenciamiento, la represión era parte de Diana en la capital mexicana más que en cualquier otro lugar. Bueno, no, era en general. Tengo testimonios palpables que he hablado con ellos recientemente y que he entrevistado, y que también sucedió lo mismo, tanto en Tamaulipas, Morelia, Guadalajara, Querétaro. Hubo muchos que tienen ese testimonio, y seguramente, querida audiencia, también ustedes tuvieron alguna situación parecida. Pero no hay nada de diferente en lo que sucedió con sus familias. Ya lo he mencionado varias veces: cuando la violencia entra en el hogar, es una bomba que destruye la raíz. ¿Qué teníamos nosotros, 3 niños pequeños, de culpa? Estábamos naciendo, estábamos empezando, éramos flores tiernas cuando nuestra familia se fragmentó. Yo quiero pasar ahora el micrófono a mi hermana, porque ella era una de esas personas que todavía no había nacido y ya estaba experimentando el dolor de no conocer a su padre hasta años después. Y ustedes se puedan imaginar entonces por qué ella tuvo esos sentimientos de vacío, de soledad. Nosotros, mi hermano y yo, lo vivimos, pero ahora voy a pasar primero a mi hermana, luego regreso a mi hermano y vamos a conocer sus 2 versiones. Eso no está escrito en Río de Grava Negra, esto es una reunión testimonial y queremos escucharles. Adelante, hermana. Bueno, después de esa canción, de verdad que toca fibra. Y yo les quiero compartir, bueno, es increíble, en el 68 yo me estaba gestando en el vientre de mi madre, y es algo que no había caído en cuenta. Para mí, mi vida empezaba a partir del 69, que fue cuando nací, pero efectivamente en el 68 yo estaba en el vientre de mi madre. Y fue cuando yo era mayor, bueno, casi adolescente,
que mi madre, no, corrijo, ya era una persona adulta y mi madre que de verdad la amo con todo mi ser, fue una extraordinaria madre y la sigo amando. Ya siendo yo una mujer, le dije, mamá, ¿qué pasó con mi papá? Y ella me comentó, me compartió y me dijo, bueno, hija, es tiempo de que yo te cuente cosas. Y una de las cosas que me comentó es, hija, cuando tú naciste, estaba en el hospital 20 de noviembre, porque él al trabajar en la política, etcétera, nos tocaba ese hospital. Y me dijo, tu papá llegó, te vio nacer y se fue. Vio que estabas viva y se fue. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no me vio? ¿Por qué no me visitó? ¿No? Digamos que fue como muy, muy fuerte enterarme de eso. Mi mamacita a lo largo de toda mi niñez me decía, tú eres una niña de Dios, tú eres una niña que amo mucho, una niña con buenos sentimientos, no albergues odio en tu corazón. Cuando iba a hacer mi misa de los 15 años, ella me pidió, me suplicó que perdonara, que yo no era quien para juzgar a mi padre, que él tenía sus razones y que solo había un Dios que se encargaba de pedir cuentas a cada uno. Y me dijo, no albergues odio, comúlgate y pide perdón por ese sentimiento y suéltalo, hija. Lo más increíble, audiencia, es que mi madre, que nos sacó adelante con todo el trabajo del mundo, porque yo fui testigo de que tenía 3 o 4 trabajos, nunca nos dejó. Ella nos decía que andaba como tlacuacha, ¿no? Con sus hijos encima, y así fue. Nosotros, claro que venimos de una situación de carencia, pero nunca fuimos pobres. O sea, tuvimos muchísimo amor por parte de mi madre, muchísimos principios, valores. Ella nos enseñó a trabajar fuertemente y a salir adelante. Y luego todavía me acuerdo cuando yo me iba a casar, que yo le dije, mamita, me vas a entregar tú, ¿no? Eres mi todo. Y ella me dijo, no, tienes padre y él te va a entregar. Yo, ¿cómo? Pero claro que no se lo ganó, no se lo merece. Él nunca estuvo a mi lado, él nunca hizo nada por mí. Él no estuvo en mi vida. Quien me sacó adelante y que soy lo que soy es gracias a ti, mamá. Y me dijo, no, hija. Yo lo que les quiero compartir con esto es la bondad, el amor y la fe de mi madre, que nunca nos metió un odio hacia mi padre. Cuando fue momento de hablar, habló con la verdad, sin meter el juicio, sin decir tu padre te abandonó, tu padre, ¿no? O sea, ella dijo simplemente lo que había pasado y cada uno se quedó con la perspectiva que quiso tomar. Y así fue, lo hice por ella, sinceramente. Cuando vino el momento de casarme, hablé con mi padre y él se sorprendió y él me entregó. Y también tiempo después supe que al haber honrado a mi padre, porque al final es el ser que me dio la vida, y ahí es cuando digo gracias, madre, por enseñarnos a no odiar a un padre, porque al final el vínculo va a estar por toda la vida. Y cuando uno crece con resentimiento de papá o mamá, realmente crece con una vida fragmentada. Así que yo hoy quiero compartir mi testimonio de lo importante que es perdonar, soltar y hablar. Después de que él me entregó, ahora sé que yo honré a mi hija, porque veníamos de alguna manera siendo una familia de matriarcado. Mi hermana lo comenta en su libro, de cómo mi bisabuela tuvo una hija y no hubo hombre, como esa hija tuvo 3 hijas y no hubo hombre, me explico, y mi mamá se casa y tampoco hubo hombre, y ha sido como una serie de cosas que han venido sucediendo en nuestra familia desde hace muchos años, como las mujeres hemos salido adelante sacando los hijos, etcétera. Pero yo lo que quiero hoy compartir es que tuve una madre que la hizo de padre y madre, y que nos enseñó a perdonar, a no juzgar, a honrar y a salir siempre adelante con la honestidad
y con el trabajo arduo, honesto. Ella nos decía, con el sudor de mi frente, hija, con el sudor, pero nada les va a faltar. Y efectivamente, nunca nos faltó que comer, ni que vestir, ni que estudiar, porque ella vio siempre los medios para trabajar, vendía comida, bordaba chales, limpiaba casas, limpiaba oficinas y nos sacó adelante. Así que bueno, quiero compartirles que Dios nos dio una madre maravillosa, y que si bien es cierto que en nuestra familia ha estado la fractura de una ausencia del padre, y que eso jamás se olvida, ¿no? Porque yo viví creciendo pensando que no necesitaba un padre. Y yo también les voy a compartir algo muy rápido, porque no sé cuántos minutos tengo para hablar, pero fíjense lo que a mí me pasó cuando yo era muy chiquita, en la escuela. Cuando yo decía, todos los niños, ¿no? ¿Y dónde está tu papá, Elo? Yo, no tengo, perdón, fue, ay, la que no tiene papá, y eso era muy doloroso. Los niños hacen sus comentarios y no se dan cuenta cuánto dolor pueden causar. Y tiempo después, cuando yo tenía 6 años, un día dije, mi papá murió. Y entonces pasé de ser, ay, la que no tiene papá, la de, ay, se murió su papá. Y yo desde los 6 años maté a mi papá en mi vida. Y crecí así hasta los 35, que empecé una terapia para resolver la ausencia de mi padre en mi vida. Porque me estaba pegando, yo quería una familia, yo quería una pareja, y si no resolvía esta situación con mi padre, no me iba a casar. No tan fácil podía tener una familia, una pareja, porque yo registré que los hombres abandonan. Y en mi caso, como soy una mujer de carácter, pues entonces yo me iba antes de que me abandonaran. Entonces, bueno, ya estoy compartiendo, creo que cosas más allá, audiencia, pero al final quiero dejar el mensaje de los estragos que puedes ver en una familia cuando papá o mamá faltan, que son los pilares más fuertes. Y yo sé que en cada uno de mis hermanos amados hay estragos de manera diferente, pero al final hay estragos, ¿no? Gracias, Lupita. Gracias, hermana. Querida audiencia, ustedes acaban de ver un testimonio, por eso es que mi obra es testimonial, familiar testimonial. Quiero decirles antes de pasar el micrófono a mi hermano, pero antes tengo otra música, antes de que mi hermano pase a explicarnos para él cómo fue ese momento, lo que estaba pasando cuando mi hermana estaba en el vientre de mi madre. El 2 de octubre sucede ese evento que yo le llamo ignominia, porque no puede haber un crimen de Estado tan cruel como ese que sucedió en 1968, cuando jóvenes indefensos se hizo saber de una manera de mentira que estaban armados. Eran jóvenes estudiantes, no tenían acceso, México no tiene acceso a armas. Y esos estudiantes estuvieron ahí reunidos, no solamente eran estudiantes, también había maestros, había familias, había curiosos, había vendedores. Ustedes saben que la vendimia en nuestras comunidades, sobre todo en eventos, es muy típico. Pues había todo eso. Es que imagínense un momento familiar de estar viendo toda esa marcha. Fueron miles. Y en esa noche terminaron ensangrentado, por eso se llama la plaza ensangrentada. Y a los pocos días se llevó a cabo un evento magno, las 19ª Olimpiadas de México, primer país de habla hispana en América Latina transmitiendo los Juegos Olímpicos, que por cierto se les llamó las Olimpiadas de la Paz. Mientras se daba una imagen al mundo de que éramos un país próspero, estábamos transmitiendo las Olimpiadas desde vía satélite primera vez, se presentó las Olimpiadas en televisión a color, descubierta por México, por un mexicano. Estábamos haciendo ver todo el progreso, el glamour que tenía México en sus calles y en las familias como nosotros. Esa era la realidad. Eso es lo que estaba viviendo México. Yo lo escribí a detalle en el capítulo de Falacia. Cómo es que se vivía ese momento mientras en nuestro hogar lo que estábamos viviendo, una madre preocupada por un marido, dónde estaba, esa noche no llegó, la noche anterior tampoco, y papá no volvió al hogar. Antes de que pasemos a la respuesta de mi hermano, quiero que escuchemos la canción Tres Destinos. Y con esto yo creo que vamos a poder comprender la historia en su totalidad. Lo que dijo mi hermana es correcto.
no nos sentimos avergonzados en ningún momento de que una mujer iletrada que no sabía, nunca había tenido acceso. Eso fue la historia de mi madre. Ella era mujer rural, una mujer que venía de Michoacán, una niña que su madre queda ciega y ella tiene que hacerle frente para ayudar a su mamá en una edad temprana, el trabajo infantil. Eso la marcó también a ella. Entonces es una cuestión que hemos vivido culturalmente en nuestra nación, que ha dejado heridas una tras otra en nuestra sociedad, que esto debe llegar a sus corazones, de que debemos cambiar. Tiene que haber una revolución de empezar a generar familias fuertes. Nunca se debe permitir que nuevamente la opresión, la guerra, la sangre marque nuestra vida. Ninguna familia se merece tener este final, o el de nosotros puede decir que fue un poco mejor, ¿verdad? Hay familias que todavía continúan reconstruyéndose, ya no en ruinas, en nada, y que ha sido generacional la pobreza. Hay muchos en adicciones, ellos han entrado también a grupos delictivos. En realidad yo quiero que se imaginen estos 3 niños que estamos aquí. Posiblemente hubiéramos tenido un destino diferente si mi madre no hubiera puesto una barrera de protección. De hecho, salimos de la Ciudad de México, dejamos de vivir en la Ciudad de México y nos llevó al campo, a la casa de su hermana Clementina, que también está en esa historia que ya hablaremos más adelante de ella. Vamos a pasar a cabina, querido público, a escuchar la canción 3 Destinos, y regresando inmediatamente quiero que abra el micrófono mi hermano y comparta su historia de ese momento. Vamos a pasar a cabina. Cierro el micrófono. Río de grava negra. Volumen 1. Testimonio de María G. Frías Medina, escritora memorialista. Un tercio de siglo se había desplegado desde la madrugada de mi nacimiento. Mi verdadero origen, sin embargo, fue una aurora distinta. Primero germinó en el relato de mi madre y luego, con la paciente armonía del tiempo, descendió hasta consolidarse como la roca inaugural de mi identidad. A los 30 años, la soltería era mi único testigo, mudo y constante, de una existencia que fluía sin anclaje ni propósito. El ciclo universitario que daba atrás con él se extinguía. Aquella luz desbordante de futuro que me había alumbrado, dejando en el ayer apenas el rescoldo pálido de su antigua lumbre. Al concluir ese primer ciclo académico, me vi arrojada al mundo del trabajo. Un oleaje sin clemencia que exigía la entrega total del ser. Un universo que mi progenitora, en su tiempo, jamás habría podido siquiera imaginar para mí. Esta revelación dejó al descubierto una verdad sin atenuantes. En el suelo fértil de cada generación, la historia hace madurar un fruto distinto. Y a mí, su hija mayor, me ofreciaba un destino divergente. Así, el dictado de los tiempos nos condujo a orillas separadas, por un cauce que ninguna de mis antepasadas eligió, pero cuyas aguas, sin excepción, han mojado los pies de todas. Durante ese lapso, 3 mujeres, mamá, mi hermana menor y yo, existíamos bajo un mismo techo, un espacio habitado por la presencia física y la trama sonora de lo cotidiano. Mi hermano mayor, en cambio, ya estaba casado y era padre de una niña.
promesa del matrimonio floreció primero en el varón y después en el dúo femenino. Ahora concibo que cada hijo de Margarita, nuestra madre, avanza por su órbita propia, como astros en movimiento. Al principio brillamos con la luz que recibimos de ella. Después, la vida nos enseñó, paso a paso, a encender nuestro fuego interno. Y así, con cada giro, herida y elección, los tres hemos ido trazando la constelación irrepetible de nuestro destino. Fue en esa frontera indecisa donde la niñez se replegaba, cuando la mujer que me dio la vida, armada con la sabiduría última, que solo concede el deber de lo vivido, decidió que yo poseía, al fin, la fortaleza necesaria para conocer su revelación. Y entonces eligió entregarme, con sus manos de madre, la historia de dolor que había resguardado en su ser desde los años 60. Propiedad intelectual de María G. Frías Medina. Fragmento oficial de Río de Grava Negra. Hermano, tus palabras, por favor. Jesús, ¿quisieras tomar el micrófono y comentar tu testimonio? Ok, no hay problema. Ustedes acaban de ver, hermanos, que esta experiencia fue algo que ha sido muy difícil para nuestra familia. Yo agradezco mucho, mucho, mucho que ustedes sean ahora testigos de una situación verdadera, que nosotros solamente somos una pieza de toda una maquinaria de familias, de todo un desmembramiento que hubo en nuestro país. No solamente es una historia familiar, es una historia que pertenece dentro de los cánones de la historia mexicana. Y yo quiero terminar este segmento con algo muy fuerte que mi madre nos enseñó. Ella nos enseñó que no debíamos guardar odio. Eso lo comenté en mi entrevista pasada, en mi podcast número 2, cuando me hicieron una pregunta de cuál era la pregunta más importante que cambió el rumbo de mi destino. En este caso fue una autopregunta. Y la pregunta que surgió a mí, más que pregunta, fue una meditación profunda. Es que mi madre nunca nos enseñó a odiar. Y yo aprendí entonces que la única herramienta que tenemos para poder nosotros realmente cambiar este mundo es a través del amor, decidir amar. Quiero indicarles que al final de la vida de mi madre, ella tuvo, antes de que llegara a un final, ella tuvo momentos muy bonitos con mi hermana. Mi hermana tuvo la oportunidad de viajar con mi madre. ¿Quién iba a imaginar que una mujer sencilla, que una mujer que dio su vida para que sus hijos salieran adelante, pudiera conocer más allá de su lugar, que era México? Ella tuvo la oportunidad de poder conocer otros países que ninguno, ni mi hermano ni yo, podemos ni podremos viajar, excepto en algunos lugares. Y ella tuvo esa bendición antes de que ella fuera atacada por un cáncer que la devastó. Tuvo la oportunidad de ver con mi hermana esos mundos.
esas ideas. Entonces, quiero dejar en este segmento, para terminar para después del receso, pasar a un momento donde saludos primero. Hay preguntas concretas que nuestra audiencia quiere saber, que quiero contestar esas preguntas de la audiencia. Y antes de que ustedes escuchen la siguiente pieza musical, quiero mencionarles que estamos transmitiendo en vivo y que si necesitan algún comentario, por favor, lo hagan. Hay momentos en que la red se satura, pero tenemos todavía tiempo para que ustedes puedan colocar sus preguntas. Deseo, por favor, no sé, creo que ya regresó mi hermano a la radio. Hermano, ¿tú estás ahí? ¿Puedes hablar? Sí, perdón, no me podía conectar, pero ya estoy aquí. Excelente. Estaba preguntando que si tú pudieras compartir tu testimonio de cómo fue tu parte. Recuerda que ya hay personas que quieren conocer al hermano, ya conocen a la hermana, ya conocen a María, pero quieren saber de ti. ¿Quieres, por favor, darnos tu testimonio de esta experiencia que vivimos como familia? Sí, claro. Bueno, yo, a diferencia de mi hermana Elo y mi hermana Lupita, yo no tuve tanto rencor a mi padre. Yo conviví mucho más con él que ellos dos. Pero hay un versículo de la Biblia que dice que honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. No nada más a tu madre ni a tu padre. Todos los seres humanos tenemos defectos. Yo mismo como papá tengo muchísimos defectos, más que virtudes. Yo tengo un hijo que se llama Daniel, y yo siempre le digo que en México tenemos un dicho que los hijos son el reflejo de los padres, y yo siempre le he dicho a él que yo no quiero que sea mi reflejo, como tampoco fui el reflejo de mi papá. Yo conocí mucho más a mi papá. En mi secreto era mi ídolo, porque luchaba por una causa, porque él nunca olvidó sus raíces. Él hablaba zapoteco. Era orgulloso de su estado, y yo tuve la oportunidad de conocer casi todas las 7 regiones que comprenden el estado de Oaxaca, y que él hablaba zapoteco, y que en México él fue uno de los formadores de la comunidad zapoteca en la Ciudad de México. A diferencia de mis hermanas o de mi hermana Elo, yo sí conviví mucho más con él. Y en este proceso también quiero honrar a un hermano más que no está con nosotros, pero que tuvo vida, mi hermano Gustavo, que era el tercer hijo de mi mamá y de mi papá, y que pues creo que casi nadie se acuerda. No tuvimos el gusto de conocerlo porque él, cuando nació, falleció y mi padre fue el que lo enterró, pero era el tercer hijo. Entonces tuvo vida y por eso mismo lo honro. Quizás sea otro de los secretos de la familia, pero pues no sé si mis hermanas se acuerdan, pero yo sí quiero honrarlo porque al final de cuentas él tuvo vida. Mi vida siempre he sido como desparpajado, aun cuando estaba pequeño, por problemas familiares. Me acuerdo que a los 6 años me quería ir de mi casa
y una comadre de mi mamá que se llama Zenobia me alcanzó a la salida del pueblo y me regresó a casa. Siempre he sido como una persona rebelde en ese sentido, pero independientemente de eso, pues más que tener algo negativo en contra de mi papá o de mi mamá, para mí todo fue enseñanza. Y pues al final de cuentas, cuando yo dejé de ver mucho tiempo a mi mamá, mis hermanas, al final me reconcilié con mi madre. Con mi padre ya no pude platicar mucho después porque él enfermó de COVID, esa enfermedad que mató mucha gente en México, como en el mundo. Y yo a pesar de que él nos dejó y dejó sola a mi madre, debo reconocer que mi madre tenía un ángel grande, porque a pesar de no estar mi papá y de seguir en sus rollos políticos y ser un luchador social, quizá no muy reconocido, pero él hacía mucho por mucha gente. Hubo mucha gente que nos tendió la mano. Justamente de eso vamos a hablar, hermano. Perdón que te interrumpa, tenemos que terminar nuestra reunión, nuestra presentación radial, pero tienes toda la razón en cuanto a lo que has mencionado. Han sido momentos muy íntimos, muy familiares. Tú has sido un gran hombre, somos una gran familia, tenemos unos grandes padres y tenemos grandes testimonios. A lo largo de las próximas reuniones radiales que vamos a tener, los siguientes presentaciones podcast, vamos a tener empezando el lunes con una psicóloga que ella va a hablar del trauma, de la ansiedad y la depresión, como una separación de esta magnitud cuando hay violencia política, de qué manera afecta a las personas. Ella está tomando nuestra familia como ejemplo. Es una psicóloga graduada que va a explicar cómo impacta a los niños, a las familias, y qué podemos hacer si llegáramos a tener una situación similar, cómo podemos librarnos de esos momentos de depresión, de ansiedad y de trauma. Yo quiero terminar el programa. Sé que ha sido una mañana muy intensa, de muchas preguntas. Voy a contestar solamente una de esas preguntas, pero antes quiero agradecer a todos los que se conectaron esta mañana. Tenemos muchos saludos. Voy a tratar de hacerlo muy rápido porque voy a dejar con algo muy importante antes de que termine. Verónica Rojo, Tulancingo, Freddy de Carolina del Norte, Belén de Pachuca, Marlene de Tulancingo, Lisbeth de Durango, Leo Pérez de Chihuahua, Maritza de Pachuca, Alexa Stotz, gracias Alexa por estar con nosotros desde Utah, Luis Flores, Eduardo Camargo, Marina Posadas de Hidalgo ambos, Evelyn Chiapas, Beatriz Morelos, y también tenemos una pregunta de Claudia Jaén, que está también en Hidalgo. Ella quiere que por favor te conteste la pregunta de qué enseñanza de tu madre llevarás contigo para siempre. Voy a contestar esta pregunta en mi siguiente segmento, el lunes que viene. Les voy a pedir a mis hermanos que me manden por escrito qué enseñanza de nuestra madre llevamos con nosotros para siempre. Quiero darles parte de esa respuesta con el cierre de esta reunión. El cierre de esta reunión es el lingote de oro. Esa es la enseñanza más grande que nuestra madre nos dejó en el último momento de que ella estaba ya a punto de fallecer. Yo quiero darle las gracias, querida audiencia. Ha sido una
catarsis, de verdad, un momento íntimo, hablar, desnudarnos, como decía mi hermana. No es fácil hablar de una vida familiar cuando uno tiene que representar una imagen, y más en este medio que ahora todo es ficticio, de presentar una imagen de que somos una familia perfecta, que no hay defectos, que todo está corriendo bien. No, somos una familia común y corriente como cualquier otra, como cualquiera de ustedes que ha tenido desafíos. No venimos de abolengo, venimos de una familia que ha luchado, que ha deseado salir adelante y tener un México mejor. Somos testimonio de esa lucha, somos descendientes. Al morir mis hermanos y yo, ese testimonio queda en el pasado, y por eso era la importancia de escribir esta memoria, porque como ustedes se han notado, no somos unos jóvenes más. Quiero cerrar este programa invitándolos a reunirse conmigo el día 29 de junio, este lunes, a las 7 de la noche, para que escuchemos a esta psicóloga que va a analizar este audio. Ella va a darnos algunas ideas de qué es lo que vivimos, cómo se llama este trauma y cómo podemos sobrellevar una situación de esta magnitud. Nuevamente les invito a que se inscriban a mi página YouTube para que puedan ver este podcast y otros de los anteriores. Me encuentro en mariafrias.escritora. Nuevamente, María Frías, todo junto, .escritora en YouTube. Suscríbanse, y ahí también hay un enlace para que puedan llegar a mi página web. Cierro este programa, querida audiencia. Estoy encantada de que estén aquí esta mañana. Saludos a nuestros amigos en Venezuela. Que Dios los cuide, los proteja, a ellos, a ustedes, a nuestra familia. Agradezco por sintonizarnos. Agradezco mucho a nuestro director de radio, José Ubaldo Cádiz, que está conmigo aquí en todo momento. Y vamos a cerrar con la canción A la manera de mi mamá, a la manera en que mi mamá deseaba y amaba la vida. Rebeca Mendoza me está indicando que ella tiene, que quiere que le mandemos un saludo. Y quiero cerrar este programa con la canción Margarita, mi madre. Y con ello nos vemos el próximo lunes. Gracias, hermanos, por estar aquí conmigo. Yo les llamo en un momento para hablar. Gracias, cabina, por ayudarnos, y que pasen un buen fin de semana, y nos vemos el lunes. Gracias, queridos amigos. Ponemos la canción Margarita, mi madre. Buena mañana para todos. Cuando el alba tiembla apenas y el silencio es todavía, Margarita, mi madre, enciende la cocina con su mano, su poesía. No le pide nada al cielo, solo el sol para su casa, y en su oficio de ternura cada día se renace. Margarita, mi madre, mi memoria, tú que siembras luz en la mañana, aunque el viento traiga ausencia, tú sostienes la creencia de que el amor es la única ventana. Margarita, mi madre, mi memoria. La historia golpeó tu puerta con su sombra y su zozobra, pero tú, Margarita, firme en tu tierra, convertiste el miedo en obra. El café siempre caliente, la esperanza en cada taza, y esa paz que no se quiebra es tu más valiente amenaza. Margarita, mi madre, mi memoria, tú que siembras luz en la mañana, aunque
viento traiga ausencia, tú sostienes la creencia de que el amor es la única ventana. Margarita, mi madre, mi memoria. No hay estatua para el gesto de quien cuida entre ruinas. No hay poema que alcance la grandeza de tus manos, Margarita. Pero tu hijo hoy te nombra y en su canto te levanta, porque fuiste la trinchera y también la luz más santa. Margarita, mi madre, mi memoria. Tú que siembras luz en la mañana, tu rutina es nuestra escuela, tu ternura es la candela que nos guía cuando todo se apagó. Margarita, mi madre, mi memoria. ¡Ay, Margarita, mi madre! Tú eres el río que no se seca, la grava negra que sostiene el paso, la paz que no necesita gritar para vencer al olvido. Margarita, mi madre, mi todo, mi eterno amanecer.